todo lo que afecta la psiquis, en la mente, en el cerebro, cuando la persona cae en las drogas. Y para poder ayudar a alguien que cayó en las drogas, hay que estudiar. Mucha gente quiere ayudar y lo único que hace, como no se prepara, se hunde junto con el adicto. Bueno, gloria a Dios, Dios los bendiga. Eso es bueno, amén. Vamos a... Bueno, realmente no estaban mis planes compartir hoy, pero pues Dios se mueve de diferentes maneras y le vamos a dar seguimiento a lo que estuvimos viendo la semana pasada sobre la lucha de Gedeón. Para no hacer muy largo esto, para los que no vinieron, voy a darles una breve, rapidito para entrar a la segunda parte. Bueno, estuvimos trabajando con el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a tener la Biblia ahí en Jueces 6. Gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos al libro de Jueces. Vamos a ver la segunda parte sobre la lucha de Gedeón. Este tema es muy extenso, pero es muy nutritivo. Y realmente nos da muchas armas, muchas reflexiones y muchas cosas de las que podemos tomar para sacar la ventaja para vencer todas aquellas cosas que no nos dejan servir delante de Dios con honestidad. Amén. Y aparte nos ayuda mucho en todas nuestras circunstancias. Bueno, estuvimos viendo la semana pasada la lucha de Gedeón, Jueces 6 y 7. Vimos como número 1, vimos la situación del pueblo de Israel. Israel, después de la muerte de José, cayó en el pozo, no tenían gobierno. Entonces, porque ellos hacían lo malo delante de Dios, porque ya no tenían un gobierno así que estuviera muy estricto con ellos. Estaba Dios, pero realmente pues no hacían caso, no obedecían, no escuchaban la voz de Dios. Permítame un poquito aquí. Aquí para ver el tiempo. Bueno, el libro de los jueces. Los jueces es un periodo, el tiempo de los jueces es un periodo de 350 años, de la muerte de Josué hasta la monarquía con Saúl. Se levantaron muchas personas, para que Dios había levantado muchas personas para sacar al pueblo de Israel del mal. ¿Por qué? Porque hacían lo malo delante de Dios. Entonces venían los madianitas, venían todas estas cosas, todos los enemigos, y como no tenían el respaldo de Dios, ellos atacaban al pueblo de Israel. Entonces veamos la situación de Israel, porque era recaída, retribución, arrepentimiento y rescate. Era un patrón muy repetitivo del pueblo de Israel sobre estos 350 años. Y si vemos el transcurso de la Biblia, el transcurso del tiempo, regularmente es así. Israel ha tenido muchos problemas económicamente, políticamente y de muchas formas. Entonces, por ejemplo, el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios. Entonces, como era escogido por Dios y tenía un propósito en específico, el pueblo de Israel, que era servir a Dios y darse a conocer a través del pueblo de Israel. Entonces, el enemigo, el diablo, atacaba mucho al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, tenía ese talento, ese don para servirle a Dios. Entonces, en el transcurso de los años, el pueblo de Israel ha recaído, pero Dios lo ha sacado y lo ha renovado. Entonces es recaída, retribución, arrepentimiento y rescate. Es un pequeño resumen para entrar a la segunda parte. Como número 2, vimos la situación de Gedeón. Vimos que Gedeón trillaba el campo, no tenía nada de guerrero, mas sin embargo, su nombre significa Gedeón y el nombre refleja la naturaleza, guerrero. Entonces era un guerrero, aunque el tiempo atrás él trillaba el campo, él en su naturaleza, en su futuro, Dios ya tenía un propósito para él, que era guerrear y sacar al pueblo de Israel
del pozo, pero él no lo sabía. Mas sin embargo, Dios había estado trabajando con él. Entonces, vemos que solo conocía a Dios de oídas y era pobre emocionalmente y espiritualmente. Su familia era pobre para ofrecerle cosas a Dios, pero era rica para adorar a los ídolos. Entonces era débil, miedoso, torpe y... Mas sin embargo, Dios trabajó con la situación de Gedeón. Dios le dio recursos a Gedeón para que saliera de esa pobreza emocional y espiritual. Entonces vemos los enemigos de Gedeón, no sé si recuerden, la semana pasada. Los enemigos de Gedeón eran los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente. Eso lo vemos en el versículo 33, en el capítulo 6. Los voy a leer. Todos los madianitas y los amalecitas y orientales se juntaron a una y pasando asentaron el campo del valle de Jezreel. Entonces tenía 3 enemigos a vencer el pueblo de Israel. Gedeón tenía 3 enemigos a vencer. También vimos que Dios había llamado, que hicieron una convocatoria y asistieron 32,000 guerreros. Entonces de esos 32,000 guerreros, solo Dios escogió a 300. Entonces, con estos 300, Dios hizo guerra y venció a los amalecitas, a los madianitas y a los hijos de Oriente. Entonces, muchas veces vemos que no es con fuerza ni con guerra, sino con su Santo Espíritu se hace la obra de Dios. No son con nuestras cosas carnales ni con las cosas que nosotros queremos vencer, sino que es a través del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, vimos que los madianitas representan los frutos de la carne. Estos enemigos representan los frutos de la carne. Los madianitas representan el orgullo de redención, que son pleitos, enemistades, celos e ira. Los amalecitas, que significan moradores de valle, que estos son el orgullo de satisfacción, que es adulterio, fornicación, inmundicia, borracheras y orgías. Y los hijos de Oriente, que es proyectarse a sí mismos, que es el orgullo de revelación, es proceder, anticipar, ir adelante, hechicería, celos, contienda y herejías. Son un poco crudas estas cosas, pero pues realmente pues está en la Biblia y hay que platicar y hay que dar a entender lo que Dios, hay que explicar lo que Dios quiere que entendamos. Hace tiempo platicaba con una persona y me decía, porque me dicen Ballín, ¿qué onda, Ballín? ¿Sigue yendo a la iglesia? Sí, todavía voy a la iglesia. ¿Tú qué onda? No, ya no fui. ¿Y eso? No, hombre, siempre andan pidiendo el diezmo y cosillas así. Y siempre están platicando de que nos va a ir mal. Siempre están platicando de que estamos en pecado, de que pues que le echemos ganas, pero pues no nos hablan del amor y esas cosas. ¿Cómo nos van a hablar del amor si antes no conocemos nuestros orgullos carnales y nuestros frutos carnales y no reconocemos esas cosas? Pero no le dije nada, pero dije, chale, este vato. Pues ni modo. Entonces muchas veces queremos ir a la iglesia nada más para que nos adulen, para que nos adornen, para que nos hagan sentir bien emocionalmente, pero no nos sentimos bien espiritualmente porque estamos huecos, estamos secos. Entonces necesitamos palabra fuerte, una palabra que nos pegue y que nos doble y que nos lleve al arrepentimiento y que nos lleve a vencer estas circunstancias y quebrar nuestra vasija, nuestra voluntad y rendírsela a Dios. Entonces muchas veces queremos otro tipo de cosas, pero pues realmente Dios trabaja de diferente manera, cosa que no entendemos, pero pues así son estas cosas. Entonces vimos las armas de Gedeón. Las armas de Gedeón, en capítulo 7, versículo 19. Era el cántaro y era el cuerno. El cántaro de barro representa la naturaleza humana y el cuerno es el chofar, es la alabanza y proyectar a Dios, proveer protección y provisión. En Salmo 180, en 18:2 vemos que es salud y refugio. Entonces, regresando a la guerra de Gedeón, Gedeón salió a pelea con estos 300 hombres
que eran igual que Gedeón, eran pobres y débiles, no eran guerreros tampoco. Mas sin embargo, Dios los había usado y les había dado ciertas armas para que pudieran vencer todos estos frutos de la carne, todas estas cosas, todos estos enemigos. Entonces Dios les dio la victoria a ellos con los 300 hombres. Entonces vimos la semana pasada que cuando ellos fueron a guerrear, guerrearon de noche. En el cántaro llevaban unas velas, pero iban tapadas, y llevaban unos cuernos. Entonces cuando ellos se pusieron alrededor del campamento, porque estaban dormidos los enemigos de Gedeón, vimos que ellos quebran la vasija, gritan por Gedeón, por Jehová y por Gedeón, y tocan el shofar. Y esto representa el quebrantamiento de nuestra naturaleza, el quebrantamiento de nuestro ser, de nuestro orgullo, de nuestras cosas que no nos dejan adorar a Dios. Quebramos la vasija, lo rendimos a Dios, y cuando hacemos esto, damos la alabanza a Dios, y como principio queda la victoria que Dios nos da a través de estas armas. Entonces son muy importantes estas armas, que es el cántaro de barro y el shofar, que es el cuerno. Bueno, eso es lo que vimos la semana pasada. Fui muy breve, y voy a ser más breve todavía con lo que sigue. Bueno, pues Gedeón el pueblo de Israel tenía estos enemigos, que estos enemigos le generaban pobreza al pueblo de Israel. Le generaban pobreza, ¿por qué? Porque cuando ellos hacían cosechas, cuando ellos sembraban para su alimento, los enemigos de Israel atacaban el campo y se llevaban las cosas que ellos tenían. Entonces cayeron en crisis, cayeron en depresión y eran pobres realmente, habían caído en pobreza. Entonces el pueblo de Israel pues ya había hecho lo malo delante de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Entonces, cuando estaban hasta el cuello, cuando estaban hasta el tope, se acordaron de Dios. Y muchas veces nosotros mismos nos metemos en problemas y nosotros mismos vamos a esos problemas, y nos metemos a esos problemas, y ya cuando estamos hasta el tope, hasta el cuello, nos acordamos de Dios, nos acordamos que alguien nos puede sacar de ahí. Pero realmente, ¿qué necesidad de hacer estas cosas? Pues realmente pues somos carnales, somos humanos, fallamos, mas sin embargo tenemos un Dios tardo para la ira y grande benignidad y misericordioso. Amén. Pero hay que tratar de evitar estas situaciones, estos conflictos. ¿Cómo? Quebrantando nuestra naturaleza y no repetir estos patrones que repetía el pueblo de Israel, porque Dios le mandó muchos profetas, Dios les habló de 1000 maneras al pueblo de Israel, mas sin embargo el pueblo de Israel seguía cayendo. Y este patrón era muy repetitivo, hasta todavía, creo. Pero no me voy a meter en política, con lo de gas y todas esas cosas. Bueno, entonces no nada más eran los madianitas, ellos vencieron a los madianitas, a los amalecitas y a los de Oriente, pero todavía les faltaba vencer otras cosas, les faltaba vencer otros enemigos. Y esto representan otras actitudes a vencer, que son los reyes de los madianitas, son Oreb, Zeb, Seba y Salmuna. Eso lo vemos en Jueces 7:25. Vamos a dar la lectura. Se los voy a leer yo. 7:25. Pero cuando estén ahí digan amén. Dale la vuelta. Gloria a Dios. Y tomaron 2 príncipes de los madianitas, Oreb, Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar Zeb. Y después siguieron a los madianitas y trajeron las cabezas de Obed y de Zeb y Gedeón a la otra parte del Jordán. Es cuando vencieron a Oreb, Zeb, Seba y Salmuna. Ahorita vamos a ver Salmuna, vamos a ver los primeros, que es Oreb, y Zeb. Bueno, estas son, les voy a platicar. Estas cosas que les comparto, estos significados y todas estas cosas, por ejemplo, hacemos estructuramos el sermón, escogemos el versículo que Dios nos da y tratamos de extraer
lo más nutriente que se pueda sacar de ese versículo para poderlo compartir. Entonces, me baso en la concordancia Strong, en el Eastword, que viene la concordancia Strong y vienen diferentes Biblias. Y aquí me basé en una predicación de los jueces de Sproul. Sproul se llama, es un teólogo. Entonces, no son ideas mías ni son rollos míos. Esto lo extraemos de la concordancia Strong, que es muy nutritiva y es muy importante que nosotros como cristianos la tengamos. Yo la tengo digital, no la tengo física. Pero mañana es mi cumpleaños, ¿me la quieren regalar física? Usted sabe. Bueno, así extraemos algo más nutriente para compartir. Amén. Bueno, entonces es Oreb y Zeeb. Oreb estos representan actitudes a vencer. Ya vimos que vencieron a los madianitas o las amalecitas y a los hijos de Oriente, pero estos 4 se les alcanzaron a pelar, se les fueron. O sea que habían ganado la batalla. Dios les había dado victoria sobre la batalla, pero todavía no ganaban la guerra. Entonces Oreb. Oreb significa cuervos. Es un cuervo, que es placentero y placer. Los cuervos representan, bueno, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, representa el placer. Pero estos cuervos eran animales inmundos. Entonces era un placer del lado carnal del diablo, de nuestro enemigo. Entonces, vamos a Levíticos 11:14. Los cuervos. Cuando estén ahí, digan amén. Vamos a ser breves, rápidos y concisos. Levíticos 11:14. ¿Alguien que le guste dar lectura? Por favor. Permítame. Es 11:15. Bueno, se lo leemos del 13. ¿Alguien que lee lectura? Por favor. Hasta ahí. Entonces eran animales impuros, eran animales inmundos. Y estos animales, los cuervos, son carroñeros, entonces se alimentan de la carne. Entonces encuentran placer en alimentarse de la carne. Vamos a Proverbios 30:17. Proverbios 30:17. ¿Alguien que le gusta dar lectura? Entonces, estas son actitudes carnales. El ojo que encarnece a su padre es una actitud carnal y menosprecia la enseñanza de su madre. Los cuervos los saquen de la arrollada y traguen los hijos del águila. Entonces, estos animales se alimentan de esas cosas que no nos dejan avanzar con Dios, que nos dan placer carnal. Esos placeres, por ejemplo, cuando vamos en Génesis, bueno, Génesis 8, vamos a Génesis 8. Esos animales representan el placer y se alimentan del placer que nos da el enemigo. Vamos a Génesis 8, ahí también nos habla del cuervo. Es muy importante.
Se los voy a leer. 8 del 6 al 7. ¿Están ahí? Amén. Gloria a Dios. Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que habían hecho. Y envió el cuervo, el cual salió y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. 8. Envió también, decía la paloma, para ver si algunas aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no había la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Bueno, entonces, antes de mandar a la paloma Noé, me envió al cuervo. Entonces, este cuervo en el Antiguo Testamento vimos que representa que es placer y se alimenta de las actitudes carnales de nosotros, de todas las cosas que no nos dejan progresar y avanzar con Dios. Entonces, aquí vemos en Génesis que los cuervos iban y venían. Iban y venían. O sea, no estaban en la jugada, porque nada más sobrevolaban. Y estos muchas veces de las veces representan que nada más estamos dando vueltas en la iglesia, nada más estamos dando cosas, estamos haciendo cosas que no son provechosas ni para nosotros ni para la gente que nos rodea. Entonces, tratemos de evitar estas idas y venidas que no producen nada. Entonces, y que aparte que no producen nada, nos llenan de placer, nos llenan de una condición placentera en la cual hayamos comunidad, y por esa comunidad que hayamos ahí, batallamos en salir porque nos sentimos cómodos en ese placer. Entonces hay que trabajar con esas cosas. Bueno, vamos a Lucas 12:24. Lucas 12:24. Amén. Si le gustan leer, nada más espérenme un poquito porque estaré con ustedes. ¿Otra vez, hermano? Dice, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen sillero, ni alfolí, y Dios los alimenta. Gloria a Dios, amén. Entonces, estos cuervos no tenían provecho, no producían, no hacían nada, están dioquis estos cuervos. Mas sin embargo, Dios los proveía. Mas sin embargo, Dios los tenía ahí. ¿Para qué los tiene ahí? Para trabajar con nuestra carne, para trabajar con nosotros, para que nosotros mismos nos demos cuenta, nos miremos al espejo y nos veamos y digamos, no, pues estoy batallando por este lado. Para eso son los cuervos. Porque se recuerdan en Elías, vamos a... No, sí se los platico. Se recuerdan a Elías, cuando se fue a esconder, ¿quién le llevó de comer? Los cuervos. Entonces, muchas de las veces, Dios usa estos cuervos para darnos pan. Dios usa estos cuervos para que nosotros reconozcamos que estamos mal, que lo estamos regando y que andamos errando por el mal camino. Entonces, muchas de las veces, Dios envía a esa persona que me cae mal y esa persona que no puedo ni ver, o aquella persona que me hace guerra, y Dios le da palabra para mí. No es el cuervo, es Dios a través del cuervo. Entonces, Dios está usando estas cosas para llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cegados por este placer, estamos cegados por estos cuervos que no vamos a ver nada. Mas, sin embargo, el mismo cuervo Dios lo va a usar para que nosotros reconozcamos que estamos mal, nos miremos al espejo y veamos y reconozcamos que estamos mal delante de Dios. Entonces Dios usa estos cuervos para darnos pan. Vamos a Salmos 147. ¿Sí me estoy explicando? Dígame la verdad. A ver, Salmos
Estamos con los cuervos todavía. Es como, por ejemplo, andan de iglesia en iglesia, andan y no encuentran su lugar adecuado. O sea, no hay producción, no hay provecho en estos cuervos. Salmo 147, regresamos 24. Se los voy a leer. 147, me equivoqué, sí. Creo que me equivoqué. A ver, 141 lo apunté mal. Pero bueno, habla de los cuervos que Dios los hizo, que Dios los tiene ahí porque a Él le place. Bueno, se los voy a deber esto porque lo tengo apuntado en la libreta. Lo apunté mal. Bueno, entonces, el rey Oreb, estos eran Oreb, Seb, Seba y Salmuna, eran 4 príncipes del pueblo madianita. Estos príncipes quiere decir con ministros, entonces eran ministros de la carne, ministros que 147:9. Gracias. Dice la palabra de Dios, Él le da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Entonces Dios alimenta estas especies y Dios las tiene ahí. ¿Por qué? Porque a Él le place, porque Él sabe cuándo los vamos a usar y cuándo los va a usar para hablarnos a nosotros. Entonces estos representan ministros, eran ministros de la carne, era Oreb, Seb, Seba y Salmuna. Vimos que Oreb representan los cuervos, que son actitudes a vencer, son actitudes en las cuales tenemos que trabajar, que si estudiamos un poquito más de estas cosas, de estos orgullos, de estos frutos carnales, nos damos cuenta de que pues realmente sí necesitamos a Dios, sí necesitamos trabajar estas cosas, porque les platicaba la semana pasada que la lucha no está con mi vecino, no está con mi hermano, con mi hermana, la lucha está aquí, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo estoy trabajando en mi vida. Nadie sabe mi situación, nadie va a conocer mi situación más que yo. Entonces, estos cuervos están carroñando nuestro corazón y nuestro pensamiento. Y si no estamos bien cimentados en una vida espiritual con Dios, si no estamos bien cimentados de la palabra de Dios, estas cosas, tarde que temprano, nos van a sacar de la iglesia. Entonces hay que trabajar con eso para poder servir y obrar a Dios, para ser conducto de bendición para otros. Entonces, esto representa a los cuervos, el placer. Ahora vamos con Seb. Seb significa, este era otro ministro, lobo, codicia, avaricia. El lobo, Seb representa el lobo, significa lobo, que representa la codicia y la avaricia. Vamos a Ezequiel 22:27. (22:27). Gloria a Dios. Si están ahí, digan amén. Son bien rápidos. Están en la pantalla. Bueno, ¿qué dije? 22:27. Sus príncipes en medio de ella como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para pábulo de su avaricia. ¿Qué dice ahí en la pantalla? ¿Dice otra? Es lo mismo. Bueno, es esta versión. Pero representa la avaricia. Representa, es como ser ventajoso, como ser avaricioso y tener todas esas, querer tener esas cosas que no nos corresponden. Entonces se los voy a leer poquito del 26. Dice, sus sacerdotes violentarán, para entrar un poquito en contexto. Viéndome mi ley, contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Esto se llama apostasía.
Esto es apostasía. Y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Entonces estaban haciendo lo malo delante de Dios, y no delante de Dios, en el altar. Están haciendo lo malo, estaban profanando las cosas de Dios. Sus príncipes en medio de ella, como lobos que arrebataban presa, derramando sangre, para destruir las almas, para pábulo de su avaricia, para el placer de su avaricia. Entonces, estos lobos representan la codicia y la avaricia. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas, con estos enemigos. ¿Por qué? Porque muchas veces codiciamos cosas que no nos corresponden, codiciamos ministerios en el cual nosotros no tenemos vela en el entierro, codiciamos iglesias en las cuales Dios no nos ha llamado. Nosotros tenemos un llamado específico y tenemos que buscar ese llamado para ver cómo vamos a trabajar con Dios, por dónde vamos a hacer el conducto de bendición para otros. Entonces, si nosotros codiciamos y avariciamos lo que tienen otros, pues realmente estamos pecando. Nos estamos dejando llevar por estos frutos de la carne, por estos orgullos en las cuales tenemos que salir y sacudirnos esas cosas y sobre todo quebrar nuestra vasija, romper nuestra naturaleza y entregársela a Dios. Ya que hagamos esto, vamos y damos alabanzas a Dios, gritamos por Jehová y damos alabanzas a Dios. Entonces no tenemos nada que hacer más que esto y Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria porque eran nada más 300 contra millares. Entonces esto lo hizo Dios para que no se vanagloriara el pueblo de Israel, que por mí se hicieron estas cosas. Esto lo hizo Dios para que vean la espada de Jehová sobre el pueblo de Israel, para que vean que no eran con armas, no eran con millares de soldados, de ejército, no, era con el Espíritu de Dios derribando todas estas cosas que no dejaban al pueblo de Israel avanzar, progresar. ¿Por qué? Porque estaban como los cuervos, iban y venían, pecaban, se arrepentían, pecaban, clamaban, se arrepentían y Dios los rescataba. Entonces el pueblo de Israel estaban como cuervos. El pueblo de Israel estaba en una situación, estaban en un patrón repetitivo en el cual no podían salir, en el cual duraron años, son 350 años de los jueces. Entonces, si no nos acercamos a Dios, si no vamos con Dios y le entregamos todas estas cosas, vamos a estar como los cuervos, yendo y viniendo, pecando, arrepintiéndonos y haciendo cosas que nosotros mismos sabemos que no están bien, mas sin embargo las hacemos. Entonces, ¿qué tipo de cristiano somos? ¿Qué tipo de cristiano profeso? ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿Qué estoy proyectando? ¿Qué estoy proyectando a Dios? ¿O estoy proyectando mi carne? Entonces tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, y no tenemos que codiciar ni ser ávaros. Si Dios nos da, bienvenido. Si no nos da, ahí está bien. No pasa nada. Dios, tarde que temprano, nos va a bendecir. Siempre y cuando nosotros seamos honestos delante de Dios. Entonces, se representa, es un lobo que representa la codicia y la avaricia. Vamos a Sofonías 3:3. Estamos viendo ahorita reyes a vencer, que son las actitudes a vencer. ¿Alguien que le guste leer? ¿Si están ahí? Son bravos los lobos. Dice la palabra de Dios: sus príncipes en medio de ellas son leones bramadores, sus jueces lobos de tarde que no dejan hueso para mañana. Entonces estos lobos saben cuándo atacar, saben cuándo se nos duerme y se meten entre nosotros. Entonces siempre tenemos que estar listos, tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Si vemos en Jueces 6, dice que él era pobre y que era débil. Gedeón le decía a Dios, mas Dios le dio una investidura de poder, que es la fuerza, le dio fuerza, que es la fuerza Coat, lo invistió de poder. Y más adelante en el versículo 24, si no mal recuerdo, Dios lo cubre con su espíritu
y le da la victoria a todas estas gentes. Entonces tenemos que estar muy atentos, muy al pendiente de que no se nos duerma, porque estos leones saben a qué horas, saben a qué horas, en qué situación se nos pueden meter. Entonces, por ejemplo, muchas veces hacemos cosas que no están bien delante de Dios, y es cuando el enemigo está trucha para meterse entre nosotros. Entonces, tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios para poder vencer todas estas cosas. Y recordemos en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestados y todas estas cosas. Entonces, la guerra no es con mi vecino, la guerra es conmigo mismo, con estos frutos de la carne y estas situaciones que no me van a dejar crecer y que no me van a dejar prosperar y que no me van a dejar avanzar con Dios. Me voy a quedar siempre ahí. Entonces, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y ya habíamos visto esto en una predicación pasada de qué tipo de cristianos soy en los niveles del tabernáculo, en qué parte estoy. Entonces, si queremos caminar con Dios, si queremos avanzar con Dios, necesitamos vencer estas cosas, que era estas actitudes negativas a vencer. Amén. Entonces, Oreb es cuervos, Zeeb es lobo, que representa la codicia y la avaricia. Vamos a Jeremías 5:6. Amén. ¿Están ahí? ¿Alguien que lee lectura, por favor? Gloria a Dios. Permítame. Por tanto, león del monte los herirá, destruirálos, lobo del desierto. El tigre se echará sobre sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y han aumentado en deslealtades. Entonces, vimos la semana pasada que las armas que Dios le dio a Gedeón era el cántaro y era el cuerno. Y vemos en Salmos que este cuerno representa un refugio. Entonces, si nosotros salimos de ese refugio, el lobo siempre va a estar acechándonos. Estos son muy astutos, los lobos, representan la codicia y la avaricia. Entonces, estas codicias y avaricias, estas personas son muy inteligentes. Estas cosas son súper inteligentes, que saben cuándo acecharnos, saben cuándo atacarnos. Y si nosotros nos salimos de ese refugio con Dios, como repetía, si no estamos bien cimentados en esa armadura de Dios, entonces nos va a derribar, nos va a tumbar, y tarde que temprano vamos a estar vencidos. Amén. Entonces vemos a Oreb y a Zeeb. Si vemos aquí en Jueces 7:25, Gedeón los venció muy fácilmente. ¿Por qué? Porque eran actitudes visibles que se podían ver. Eran actitudes con las cuales luchó que tenía que vencer. Entonces vamos al capítulo 8. Ahí mismo de Jueces. Se los voy a leer. Dice la palabra de Dios: los de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a guerra contra Madián y reconviniéndolo fuertemente? A los cuales él respondió:
¿qué he hecho yo ahora como vosotros? ¿No es rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué puedo yo hacer con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego de que habló estas palabras. Versículo 6. Y los principales de Sucot respondieron: ¿está ya la mano de Seba y Salmuna en tu mano para que hayamos nosotros de dar pan a tu ejército? Entonces faltaba por vencer a Seba y a Salmuna. Son otros príncipes. Permítame un poquito. Bueno, sí. Bueno, gloria a Dios. Entonces faltaban a vencer Seba y Salmuna. Le repito, estos significados los estoy sacando de la concordancia Strong. Entonces, pero hay que desglosar un poquito las cosas ahí. Seba significa sacrificio, matar un animal para sacrificarlo, buscar hacer un sacrificio, justificar algo y justificar algo. Entonces, Seba significa sacrificio. Ya habían vencido a los cuervos y habían vencido al lobo. Habían vencido el pueblo de Gedeón ya había vencido estas cosas. Dios le había dado la victoria a Gedeón sobre estas cosas, sobre estos dos príncipes. Mas sin embargo, todavía ya habían derrotado a los amalecitas, a los madianitas y a los de Oriente. Ya los habían derrotado. Entonces ellos persiguieron y prosiguieron no querían dejar nada. Entonces muchas veces no tenemos que darnos por vencidos hasta que derribemos todo aquello que no nos da fruto. Entonces, ellos siguieron a Oreb y le dieron cuello. Siguieron a Zeeb y fácilmente le dieron cuello. ¿Por qué? Porque estaban investidos de esa fuerza Coat, de ese poder que les había dado Dios a ellos, que los había encubierto de su Espíritu Santo, de su Espíritu. Entonces, Dios les había dado la victoria ya en esa parte. Mas sin embargo le faltaba Seba y Salmuna. Seba significa sacrificio, matar un animal para sacrificarlo, buscando hacer un sacrificio, que es justificar algo. Entonces, esto representa más o menos como cuando hacemos las cosas mal, cuando no estamos haciendo bien las cosas y queremos justificar estas acciones, queremos justificar estas cosas para creer que esas cosas van a pasar desapercibidas. Y recordemos, como les platicaba la semana pasada, el problema del bien y del mal no está en la acción. O sea, yo puedo hacer cosas que mi entorno, que lo que me rodea, puedo accionar y hacerlo. Pero, ¿qué es lo que me mueve? Es mi voluntad, es lo que tengo dentro, porque dentro del corazón están los malos pensamientos. Entonces, el problema no está en la acción, está en lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces, ahí está el detalle. Tenemos que vencer esas cosas y entregar, vuelvo a repetir, quebrar ese cántaro de la voluntad, naturaleza pecaminosa que tenemos y entregárselo a Dios. Está fácil. Se oye fácil, pero pues hay que trabajar con eso. Entonces, muchas de las veces, nuestras acciones, hacemos las cosas así rápido y luego pensamos, no, pues no debía haber hecho esto, pero sin embargo lo estoy haciendo de aquí. Entonces, si no nos ponemos bien de acuerdo con Dios, vamos a hacer un sacrificio, pero un sacrificio no a Dios. Vamos a querer hacer ese sacrificio y justificar nuestras acciones. Queremos justificar estas acciones. Entonces, por ejemplo, no sé, hice algo que no estaba bien
Y mi mente me dice, no está bien, hay que justificar, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, pues le voy a aumentar el diezmo al pastor. ¿Qué? Para justificar eso. Voy a dar más ofrenda. Voy a hacer más cosas para justificar estas cosas. Entonces, perdón. Entonces, queremos justificar esas acciones y esto representa Seba. Queremos justificar estas cosas que no nos van a dejar caminar delante de Dios. Y si no hacemos un sacrificio honesto con Dios, si no hacemos un sacrificio agradable a Dios y hacemos un sacrificio del lado equivocado, no vamos a estar como los cuervos, ir y venir. Entonces estas cosas no nos van a dejar ser prósperos. Estas cosas no nos van a dejar que seamos bendecidos por Dios. No nos van a dejar que seamos de provecho para otros y que seamos un conducto de bendición para otros. Entonces tenemos que estar muy bien cimentados en toda palabra de Dios y vencer estas actitudes negativas que no nos van a dejar progresar. Amén. Perdón, discúlpenme. Entonces vamos a Salmo 51. Gloria a Dios. Si están ahí, digan amén. Ya se quedamos callados. 51. Pero todo esto tiene remedio, hermanos, ¿eh? Todo esto tiene, en el buen sentido, miren, no está en el tema aquí, pero dice, Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ojo, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti, solo a ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque seas reconocido justo en tu palabra. Entonces Dios es un Dios misericordioso, piadoso. Pero si queremos tener esa piedad y alcanzar esa piedad y esa misericordia de Dios, tenemos que reconocer esas cosas que no nos dejan, que nos atan, que nos atoran y nos llevan al pozo, nos llevan al hoyo, nos llevan al valle, nos llevan a estas circunstancias. Tenemos que reconocer antes nosotros mismos y luego pedirle perdón a Dios. De todas maneras, si somos honestos, si somos derechos con Dios, Dios nos va a perdonar porque es misericordioso. Él es tardo para la ira y grande en benignidad. Entonces vamos a Salmo 51, ahí mismo, del 15 al 17. Así como reconocemos estas cosas, Dios nos da armas también para que salgamos de esto. O sea, no nos va a dejar desamparados Dios. No va a ser que reconozcamos nuestros errores y nuestras circunstancias, pero Dios va a poner los medios para que nosotros podamos salir de esta situación difícil. Porque sí es difícil salir de esta situación, pero la gracia de Dios nos da respaldo, nos sustenta y nos da misericordia. Amén. Perdón. 15 y 17. Es la palabra de Dios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humilde. No despejarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces dice, los sacrificios de Dios para Dios son un espíritu quebrantado. Vuelvo a repetir, hay que quebrar esa naturaleza pecaminosa que no nos deja avanzar delante de Dios. Estas circunstancias que no nos van a dejar progresar. Entonces,
si somos honestos y quebrantamos nuestro corazón a Dios, Dios va a ver nuestro sacrificio. Dios va a ver que la verdad queremos salir de ahí. Dios va a ver que no estamos jugando, que estamos pidiendo a Dios, pero ocupamos darle un sacrificio agradable a Dios. ¿Y cuál es este sacrificio agradable a Dios? La honestidad y el quebrantamiento del espíritu, ser honestos, ser derechos, no ser carnales y tener esa actitud, esa necesidad de abrazar a Dios y pedirle perdón. Entonces Dios va a ver ese sacrificio y Dios no va a despreciar nuestro sacrificio. Vamos a 50. Ahí mismo, Salmo 50. Uy. 50:14. Se los leo. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te liberaré y tú me honrarás. Entonces tenemos que darle sacrificios de alabanza a Dios. Tenemos que darle un sacrificio grato a Dios. Y dice la palabra de Dios, invócame en el día de tu angustia. O sea, cuando estamos en el pozo, cuando estamos en el hoyo, si invocamos a Dios y damos un sacrificio agradable y grato a Dios, Dios nos va a sacar de ahí y nos va a restaurar nuestra vida. Entonces, tenemos que ser quebrantar nuestro espíritu para que Dios nos saque de esa circunstancia. Amén. Entonces, esto representa Seba. Sacrifiquemos alabanza a Dios, no quejas, ni cosas carnales, ni justificaciones. Entonces, tenemos que trabajar con esas cosas. Bueno, vamos ahora, ya para terminar con esos enemigos a vencer, para seguir avanzando. Yo les digo ya para terminar, porque falta. Salmuna. Salmuna significa privado de protección. Su sombra le ha sido negada. Entonces, todos estos van de la mano. Oreb, Seeb, Seba y Salmuna. Son actitudes que tenemos que vencer. Entonces, Salmuna significa privado de protección. Su sombra le ha sido negada. Entonces, tenemos que buscar refugio en la sombra de Dios, no en la sombra de nuestros frutos carnales. Tenemos que buscar refugio en Dios y no en nuestros egos ni caprichos y no hacer idolatría. Y mantenernos lejos de la idolatría y de estos sacrificios idólatras que no le agradan a Dios. Entonces tenemos que buscar un refugio. Tenemos que buscar un refugio con Dios para que Él nos cubra con su sombra, con sus alas y nos dé ese respaldo, esas bendiciones. Porque Dios va a hablar, nos va a hablar, sea como sea, Dios nos va a hablar a través de un cuervo, a través de un lobo, a través de estas actitudes negativas con las cuales estamos lidiando, Dios nos va a hablar ahí. Entonces tenemos que ser de bendición, tenemos que agarrar estas cosas que nos están obligando a hacer el mal, a cumplir con estas actitudes y vencerlas. ¿Cómo? Como lo hizo Gedeón. Con alabanza y quebrantando su naturaleza. Entonces tenemos que vencer todas estas actitudes negativas para poder seguir caminando con Dios. Amén. Bueno, entonces vimos a Oreb, que es cuervos, a Seeb, que es lobo, codicia, avaricia, a Seba, que es sacrificio o justificación, y a Salmuna, que Dios no nos abandone, que Dios no nos prive de esa protección que nos brinda. Tenemos que buscar a Dios porque si no le entregamos estas cosas a Dios, de todas maneras Dios va a estar ahí para nosotros. Cuando lo necesitamos, siempre Dios está ahí para nosotros. Y si no entregamos estas cosas, si no vencemos estas cosas, no vamos a estar bajo la cobertura de Dios. Entonces el enemigo se va a meter
acecha muy fácil, se va a meter muy fácil en nuestra vida. Y son situaciones que realmente no hay necesidad de hacer estas cosas. Hay que trabajar con esto y seguir aprendiendo los principios básicos que nos da la Biblia para servir y entregar a Dios todas esas cosas que no nos dejan y así alcanzar la misericordia que tiene para nosotros. Amén. Bueno, ya vamos a avanzar con otro. 3. Envidia entre las tribus. Ya salimos de esas cosas de frutos de la carne. Ya vamos con otras cosas. Esta es la continuación de la semana pasada. Jueces 8, del 1 al 2, se los leo. Vamos a regresar ahí. Bueno, ok. Jueces 8. Ya me estoy pasando. Y los de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a guerra contra Madián y reconviniéndolo fuertemente. Entonces, la tribu de Efraín quería ser parte de los logros de Gedeón. Pero pues realmente aquí vemos que Dios no los llamó para esa misión. Entonces, esto más que nada es como para un celo religioso o envidia de proyectos. Por ejemplo, la voz debió haber corrido en ese tiempo porque las tribus estaban un poco divididas. Entonces, ellos el pueblo de Israel hacía lo malo delante de Dios. Entonces, Dios levantaba un líder y hacían guerra, pero volvían a caer. Entonces, de todas formas, debió haber corrido la voz y la tribu de Efraín debió haber ido al llamado. Entonces no fue al llamado. Entonces, como no atendieron ese llamado, más adelante quisieron ser parte de, como vieron prosperidad, vieron que Dios obró en Gedeón, como vieron que Dios había metido su mano y les había dado la victoria, entonces quisieron ser parte de ese proyecto, quisieron ser parte de esa victoria que Dios les había dado. Entonces, más que nada es como un celo, es un celo religioso de envidias con proyectos. Por ejemplo, bueno, número 3, actitud de indiferencia. Jueces 8, 5 y 9. Se los voy a leer. Es la palabra de Dios. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: está ya la mano de Seba, Salmuna en tu mano, para que hayamos nosotros de dar pan a tu ejército. Y Gedeón dijo: pues cuando Jehová hubiera entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinas, abrojos y el desierto. Y de allí subió a Penuel y hablóles las mismas palabras. Los de Penuel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Penuel diciendo: cuando yo tornaré en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el campo de los orientales y muertos. Habían sido 120,000 hombres que sacaban espada. Entonces, esa es una actitud de indiferencia. Los de Sucot y los de Peniel, cuando Gedeón les pidió ayuda, ellos le negaron la ayuda. Dios le había dado la victoria a Gedeón sobre Oreb y Seb. Dios le había dado la victoria. Entonces, pues fue una guerra donde hubo mucha muerte, hubo muchas circunstancias. Entonces, estos huyeron
y más sin embargo, el pueblo de Israel persistió, siguió. Y muchas veces tenemos que ser persistentes para alcanzar la victoria, porque no ser conformistas. Tenemos que seguir caminando hasta que Dios nos dé la victoria completamente. Entonces, ellos avanzaron, siguieron avanzando y llegaron con los de Sucot y con los de Penuel. Y Gedeón les pidió alimento, les pidió ayuda porque los guerreros ya estaban cansados. Entonces ellos le negaron esa ayuda. Entonces ellos, porque vemos más adelante que dice, y está ya la mano de Seba y Salmuna en tu mano para que hayamos nosotros de dar pan a tu ejército. Entonces ya lo estaban condicionando, ya estaban, que si no les entregaban a Seba y a Salmuna, no los iban a apoyar. Entonces ellos querían ser parte de la victoria, pero no querían ser parte de ese proceso. Ellos querían ya tener la victoria, pero no querían apoyar. Entonces, muchas veces ellos no quisieron apoyar la obra de Dios. Entonces, ellos no quisieron ser útiles para la obra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas, con estas decisiones, porque muchas veces Dios nos llama, mas sin embargo nosotros no queremos ser parte de ese proceso. Vamos queremos estar nada más ahí ya bien a gusto. Entonces en Sucot, vamos a un poquito de contexto. En Sucot fue cuando Jacob puso ese nombre cuando Dios le dio la victoria sobre Esaú, que significa cabañas y tabernáculo. Y Penuel es cuando Jacob vio a Dios cara a cara. Entonces, estos pueblos ya habían tenido experiencia con Dios, ya tenían ese alcance con Dios, ya tenían Dios les había sido revelado en ese pueblo, Dios había sido revelado en esos lugares. Mas sin embargo, cuando llega el pueblo de los guerreros de Gedeón que piden ayuda, entonces ellos le niegan la ayuda. Entonces, es por ejemplo, cuando un ministro o alguien que fue utilizado por Dios fue en los tiempos pasados, Dios lo usó mucho y se queda con esa idea, con ese pasado, y cuando vienen las nuevas necesidades, entonces se quedan con lo pasado y no quieren apoyar la obra de Dios. Son egoístas, son idólatras. ¿Por qué? Porque están idolatrando su pasado, están idolatrando aquellas bendiciones que Dios les había dado. Entonces se quedaron atorados y se quedaron estancados. Entonces Sucot es cabaña, tabernáculo. Dios se había revelado a ese pueblo, a Sucot. También se le había revelado a Peniel cara a cara. Entonces ya tenían experiencia con Dios, ya tenían un historial con Dios. Mas sin embargo, cuando Dios les pide ayuda, cuando Dios les pide que apoyen esa obra, se niegan. Entonces, ¿qué dice Gedeón? Y habló también Gedeón, dijo: pues cuando Jehová hubiera entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo triaré vuestra carne con espinas y abrojos del desierto. Eso es para los de Sucot. Y habló también a los de Penuel diciendo: cuando yo tornare en paz, derribaré esta torre, derribaré estos ídolos. Entonces, la obra de Dios va a derribar todas esas cosas que no nos dejan ser útiles para obrar en las necesidades que Dios tiene, las nuevas necesidades para nosotros que Dios tiene para trabajar con nosotros. Entonces, estos pueblos le negaron el pan y el sustento a Gedeón. Entonces Gedeón regresa y le derriba sus ídolos. Entonces, derribaré las torres, es decir, derribaré tu ídolo, aquello que presumes de tu pasado cuando Dios te usaba y te bendecía. Entonces, muchas veces idolatramos todas esas cosas cuando
cuando servimos a Dios y Dios nos bendijo, entonces nos quedamos con eso, pero de repente nos quedamos atorados y nos quedamos con ese pasado y lo hacemos ídolo. Por ejemplo, no sé si recuerdan, cuando Dios levantaba el tabernáculo, lo movían, llegaban estas aves de rapiña y se ponían en el lugar donde Dios había estado. Entonces era abominable, era abominación. Entonces, Sucot y Peniel ya se habían quedado en el rollo, se habían quedado ya en el pasado, vivían de su pasado, vivían de aquellas cosas donde Dios los había usado anteriormente. No querían renovarse, no querían seguir sirviendo en la obra de Dios. Entonces se volvieron idólatras de sí mismos, idólatras de su pasado, idólatras de aquel tiempo donde fueron de bendición para otros, y ya en este tiempo que surgen los cambios, ya no quieren trabajar en la obra de Dios, viven de eso. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas y seguir renovando nuestra mente, nuestro corazón, y renovándonos de la palabra y renovándonos para que Dios nos siga usando, para que Dios nos siga bendiciendo y seamos un conducto para alcanzar la necesidad de las demás personas a través de Dios. Amén. ¿Sí me estoy explicando? La verdad. Bueno, vamos número 4. Dios le da la victoria a Gedeón. Ya voy a terminar. Jueces 8:21. Entonces no vivamos de nuestro pasado. Entonces dijo Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían en cuello. Entonces fueron los últimos enemigos a vencer, Seba y Salmuna, que son los sacrificios y que es el alejamiento con Dios. Entonces, Dios le dio la victoria a Gedeón. Entonces, tenía que ser por la espada de Gedeón la victoria. Y número 5. Gedeón reconoció que la gloria era de Dios. Ahí mismo 8:23. Se los leo. Más Gedeón, 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos ha librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová será vuestro Señor. Entonces Gedeón está reconociendo que solo Dios merece la gloria, que solo Dios merece ser alabado, y no ellos ni su familia, sino Dios. Entonces Dios le dio la victoria a Gedeón, y aparte ya el pueblo de Israel como que ya habían dado la victoria y ya tenían una estabilidad. Duraron estables como 40 años más o menos y volvieron a caer. Entonces Gedeón reconoce que la gloria era solo para Dios. Entonces tenemos que reconocer que la gloria es solo para Dios y no es de nadie más. Entonces vamos, número 6, Gedeón se vuelve a la idolatría. O sea, ya Dios lo había usado, ya él había reconocido que solo Dios es grande, pero él se vuelve a la idolatría. Y díjoles, 24, y díjoles Gedeón: deseo hacerlos una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su despojo, porque traían zarcillos de oro, que eran ismaelitas. Y ellos respondieron: de buena gana los daremos. Y tenía una ropa de vestir, echó ahí cada uno de los zarcillos de su despojo. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas, joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y los collares que traían sus camellos al cuello. Era mucho oro. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel fornicó tras de este efod en aquel lugar, y fue de tropiezo ¿a quién? A Gedeón y a su casa. Entonces Dios había trabajado mucho con Gedeón. De hecho, lo sacó del pozo de las circunstancias donde él se sentía débil, donde él se sentía que no era útil para servirle a Dios. Dios lo envolvió con su armadura. Dios le dio esa fuerza quad. Dios le dio esas armas para que fuera un buen líder.
Entonces fue un buen líder. Ganó victorias, ganó batallas y al final vemos que reconoce que el pueblo de Israel lo quería como rey. Mas sin embargo, él reconoce que solo Dios es rey. Mas sin embargo, en su corazón todavía guardaba ciertas cosas. Y mandó a pedir todas esas cosas y mandó a hacer un efod. Pero vemos, si vemos un poquito la analogía de la historia, vemos que Dios le dio a una tribu específica al sacerdocio, el efod y sus revelaciones. Entonces, Gedeón se quería adueñar de ese ministerio. Quería abrazar ese ministerio que no le correspondía. Entonces, ¿para qué era el efod? Dios se revelaba a través del efod. Pero ya Dios había dado una orden que una tribu en específico iba a tener esas revelaciones, el sacerdocio y el efod. El efod lo traía nada más el sumo sacerdote. Entonces Gedeón se tomó ciertos atributos que no le correspondían. Entonces hace el efod y quiere tener revelaciones, pero ya eran revelaciones de su propia carne. Eran revelaciones de sus rollos, de sus cosas. Entonces vemos que Gedeón pues que cae muy feo. Quiso tener esa revelación a través del efod. Mas Dios, vuelvo a repetir, ya tenía una tribu específica para esas cosas. Se quiso adueñar de ese ministerio, quiso abrazar esa parte que realmente lo regresó al hoyo. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas que tomamos cuando Dios no nos llama, cuando Dios no nos da ese respaldo. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque estas mismas cosas nos van a llevar al pozo, nos van a llevar al fondo y tarde que temprano vamos a reventar y vamos a terminar enojados en contra de Dios. Entonces, y por estas cosas es que abandonamos la iglesia, abandonamos. Ha habido muchos casos, hay muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que va a una iglesia y yo tengo este ministerio, yo tengo esto y esto. Mas sin embargo, no hay respaldo de Dios para con ellos. Entonces, ¿qué hacen? Como los cuervos. Ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y andan rodeando por todo Mazatlán y no encuentran su lugar. ¿Pero por qué? Porque están haciendo las cosas carnalmente. Entonces, ese ministerio ya estaba dado. Ese ministerio, Dios ya tenía una tribu específica para ese ministerio, para que es el efod y las revelaciones de Dios. No estoy diciendo que Dios no nos revele cosas, sino que hay que ser parte de ese proceso y entregar nuestra voluntad carnal a Dios y estos frutos de la carne, entregárselos a Dios para que tenga misericordia de nosotros y más adelante nos revele las cosas para nosotros mismos, para nuestras propias necesidades, no para andar hablando y decir, no, tengo esta revelación, tengo estas cosas. No, Dios nos va a revelar para nosotros mismos, para que nosotros trabajemos estas cosas. Entonces él tomó un ministerio que no le correspondía, al cual no fue llamado y lo hizo un ídolo. Entonces no nada más tomó ese ministerio. Gedeón hizo ídolo a ese ministerio que Dios no le había dado. Entonces, ¿qué pasó con Gedeón? Fue de tropiezo para él y para su casa. Entonces, no nada más la pagó él, la pagó su familia, sus hijos, sus nietos. Entonces tenemos que tener cuidado porque muchas de las veces las acciones que hacemos, las cosas que hacemos, probablemente no afecten en este tiempo, pero a mis hijos, a mis generaciones, les va a afectar. Entonces, eso pasó con Mefiboset. No sé si recuerdan la historia de Mefiboset. Entonces, y hay muchos personajes como el nieto de Elí también. Hay muchos personajes en la Biblia que les fue mal a causa de las decisiones de sus padres. Les fue mal a causa de las decisiones que tomaron sus padres. La Biblia dice, no pagarán los hijos por los padres, ni los padres por los hijos. Es diferente ahí, porque cada quien paga por su propio pecado. Pero, si yo quiero que a mi familia le vaya bien,
si yo quiero que a mi generación que viene le vaya bien, yo tengo que hacer las cosas bien aquí y ahora. No tengo que esperarme, tengo que hacer las cosas bien para que a mi generación le vaya. Por ejemplo, hay casos en que, ya más secular, por ejemplo, hay padres que no tuvieron formación educativa. Entonces, pues trabajan, tienen sus hijos y ellos tratan de darle lo mejor a sus hijos. Entonces le dan una formación educativa a sus hijos. Entonces, sus hijos quieren que sus hijos tengan mejor formación educativa que ellos. Y entonces se iba generación, hasta que uno la riegue por allá, pero ya hay ese crecimiento, ya hay esa necesidad de querer salir adelante. Entonces, Gedeón tomó una decisión, idolatró, y no fue de bendición para su familia, fue de tropiezo para él y para su generación. Entonces tenemos que tener cuidado en estas cosas, tenemos que tomar buenas decisiones para que a mis hijos les vaya bien. Bueno, gloria a Dios. Entonces, ya para terminar, vamos al versículo 34. 34, perdón. Versículo 34. Dice la palabra de 33, se lo voy a leer. Y aconteció que como murió Gedeón, los hijos de Israel tornaron y fornicaron en pos de Baales y se pusieron por Dios a Baal. Y no se acordaron de los hijos de Israel, de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. Ni hicieron misericordia con la casa de Jerobal. Jerobal era Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Más claro, ni el agua. Se regresaron a los mismos patrones, regresaron a al mismo pecado, a la idolatría. Se entregaron a los Baales. Entonces, vemos que Dios llama a Gedeón y Dios lo embiste. Dios le da formación para liderar. Entonces, él hace las cosas bien en su momento. Hace las cosas bien delante de Dios, saca al pueblo de Israel de la tortura, de la pobreza. Entonces, le va muy bien, vence todas estas cosas que tiene que vencer y prospera, porque tuvieron 40 años de prosperidad. Mas, sin embargo, él se toma atributos que no le correspondían. Y a pesar de estas cosas, el pueblo de Israel se vuelve a la idolatría. A pesar de que Dios los había sacado ya del pozo, regresan a lo mismo. Entonces, ¿qué caso tenía todo lo que sufrió Gedeón, todo lo que pasó Gedeón? Y dice la palabra de Dios, ne hicieron misericordia a la casa de Jerobal. Entonces no le pagaron bien a Gedeón. Entonces, Gedeón hizo muchas cosas bien, pero la gente que lo rodeaba, la gente que estaba con él, no le pagó con bien. Mató a toda su casa y no hizo misericordia. Y muchas de las veces nosotros hacemos las cosas, tratamos de hacer las cosas bien porque no las hacemos bien. Tratamos de hacer las cosas bien y la gente es malagradecida. La gente no coopera, no quiere ayudar. Entonces, ¿de qué sirve todo eso que Dios te dio? ¿De qué sirve todas esas cosas que Dios trabajó contigo? Y que no seas de bendición para otras personas. Tenemos que trabajar con estas cosas para hacer un conducto, para ser de bendición para otros. ¿Por qué pasó esto? Porque Gedeón se regresó a sus ídolos. Gedeón regresó al mismo pozo de donde salió. Gedeón regresó al mismo pozo. Entonces, muchas de las veces hacemos las cosas, pues no las hacemos tan bien, pero nos va muy mal por las decisiones que tomamos. Nos va muy mal porque hacemos cosas, accionamos y no son de bendición para nosotros, que estas cosas nos llevan al pecado y nos llevan a la idolatría. Entonces,
en cierta parte no seamos como Gedeón. Dios nos usó, Dios lo usó, pero sin embargo regresó al mismo lugar. Y no nada más Gedeón. Los libros de los jueces, el patrón es muy repetitivo. Entonces, tenemos que acercarnos a Dios, quebrantar nuestro corazón a Dios y entregarle todas esas cosas que no nos van a dejar progresar, ni avanzar, ni ser fructíferos. Entonces, Dios, la verdad que Dios no se queda con nada. Dios es Dios y Dios es grande sobre todas las cosas. Dios, si quiere hacer su obra, la va a hacer, no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Entonces, si queremos ser conducto, si queremos ser de bendición para otros, tenemos que entregarle a Dios todas estas cosas que no nos van a dejar progresar ni caminar. Y luchar con estas cosas que nos atoran, estas cosas internas que están dentro de aquí, que no nos van a dejar avanzar, que no nos van a dejar prosperar. Entonces, la lucha no es con mi hermana ni con mi hermano, la lucha es conmigo mismo. Entonces tenemos que quebrantar nuestra voluntad y entregarle todas estas cosas a Dios para ser de bendición y ser un conducto. Entonces, esta mañana yo los invito a que recapacite y piense todas esas cosas en las cuales hemos caído y cuales hemos pecado. Porque realmente no somos perfectos, batallamos, la verdad. Y somos carnales. Mas, sin embargo, tratemos de evitar de repetir estos patrones. Tratemos de evitar de volver a caer en lo mismo. Y clamamos a Dios, le pedimos lo mismo, que nos saque de lo mismo. Mas, sin embargo, nos atoramos y no queremos salir de ahí. Entonces hay que ser honestos y acercarnos con Dios para salir de esta depresión y salir de este valle. Entonces, lo invito a que le eche una pensada a todo esto que les compartí y analice su situación delante de Dios para que sean de bendición y conducto para otras personas, para proyectar a Dios en nosotros mismos. No nuestra carne, no proyectar nuestra carne, ni nuestra idolatría, ni nuestros orgullos, sino proyectar a Dios en nosotros mismos. Entonces, pues Dios me los bendiga y muchas gracias por escucharme. Gloria a Jesús. Dios es bueno. ¿Hay algún cuervo por ahí que se quiera sacudir? Esto viene siendo así como, recuerdo que una vez que estudié sobre el ciclo de la violencia, que es repetitivo, son patrones de conducta ya que tenemos que aprender a desmantelarlos. Entonces la gente se deprime porque trae ese patrón, está atada en ese patrón, tiene algún cuervo por ahí controlando su mente, y luego se le atraviesa un lobo por ahí. ¿Hay algún lobo por ahí? Sí, ahí está una película de lobos que me gusta a mí ver, porque cómo los lobos marcan su territorio. Sí, y nuestras actitudes carnales marcan territorio. Sí, este es para mí, este es para ellos, este es para acá, no, todo es para Dios. Así que vamos a ponernos de pie. Gracias a Dios por estas enseñanzas, son cuestiones prácticas. Es como para aprender a pensar. Dice la Escritura, cuyo es el pensamiento del hombre, tal es él. El hombre es lo que piensa. Dígale a Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu bendición, Señor Dios, y te doy gracias por estas figuras, por estos bosquejos, por estas sombras, Señor Dios, que de alguna manera hablan de aquellas cosas con las cuales lidiamos en nuestro interior, Señor Dios. Nosotros mismos, Señor nuestro, levantamos nuestros propios ídolos y hacemos las cosas a nuestra manera. Esta tarde, Señor Dios, nos arrepentimos. Dígale, me arrepiento, Señor, esta tarde. Me arrepiento de estos pensamientos, de estas burbujas del pensamiento, Señor Dios. Renuncio a estos ídolos, Señor Dios. Haga lo que hizo Gedeón. Fue y golpeó y tumbó un Baal, un toro. Lo quebró los ídolos. Dígale al Señor, yo quiero quebrar esos ídolos, Señor Dios. Quiero romper esas actitudes, Señor Dios. ¿Y sabes cómo fue la victoria? Fue en la alabanza. Fue levantando y glorificando y exaltando el nombre del Señor. Fue decirle, aquí estoy, Señor Dios. Dame esa fortaleza, coaj. ¿Sí?
¿Sabes por qué Gedeón pudo vencer? Porque Dios puso esa fortaleza a Coac, le dio la unción y el aceite para que él enfrentara a sus propios ídolos. Y quiero decirte que Dios tiene el aceite y la unción en este tiempo para que te deshagas de esos cuervos que buscan placer, que de alguna manera van, rodean y siguen, y de alguna manera nos llevan y nos jalan hacia estas comodidades de la carne. Dígale a Dios: me arrepiento. Me arrepiento, me levanto de la tumba, me levanto de ese pozo, Señor Dios, y pongo mis ojos, Señor Dios, en tu trono, en tu gracia, en tu misericordia. Tú me dices la capacidad, Dios, has hecho provisión, me has dado un cuerno, Señor Dios, para alabar tu nombre, para bendecir tu nombre, para refugiarme en eso de la alabanza, Señor Dios. Padre Dios, te doy la gloria, te exalto y bendigo tu santo nombre, Señor Dios. Gracias por tu palabra, Señor Dios. Gracias por la unción, por el aceite, por el fuego que tiene tu verdad, Señor Dios, que puede tocar mi interior, Señor Dios. Gracias, Señor Nelson, porque nos da las herramientas del fuego de tu Espíritu Santo, Señor Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo está preso a que yo levante mis manos, Señor Dios, porque cuando levanto mis manos viene la unción de tu gracia, Señor Dios. Resisto a todas esas carricas sarabajaya, resisto a todos esos pensamientos internos, Señor Dios. Mira, hermano, todo este bosquejo de todas estas figuras con las cuales tenemos que trabajar en nuestras propias actitudes. Mi hermano no es mi enemigo, mi carne es mi enemigo. Mi vecino no es mi enemigo, mis emociones son mis enemigas. Mis emociones me atoran, mis emociones me apachurran, me aplastan, me hacen que me sienta miserable y caigo en ese pozo de la depresión y tardo días con una sensación a muerte. Me siento sin unción, sin aceite. Puedo salir de ahí porque Dios ha dado la herramienta para salir de ahí. Él nos dio la sangre de su Hijo. Él nos dio la facultad y el derecho de bendecir su santo nombre. Entonces lo único que tengo que hacer es arrepentirme y levantar y bendecir su santo nombre. Dígale esta tarde: te doy gracias por las circunstancias y porque de alguna manera me has dado las herramientas para que yo pueda glorificar y exaltar la grandeza de tu nombre. ¿Hay alguien que quiera pisotear algún cuervo?